Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba, con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: esto que contemplan, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser esto? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está para suceder? Él dijo: miren que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy, o bien está llegando el tiempo. No vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico, porque es necesario que esto ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo esto, les echarán mano, los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y a las cárceles y haciéndolos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto les servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, métanse bien en la cabeza que no tienen que preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrán hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes. Y hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos los entregarán y matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de su cabeza obedecerá, ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvarán sus almas. Palabra del Señor. Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. El mes de noviembre es un mes especialmente dedicado a la escatología, algo de lo que no solemos hablar por desgracia, que es el final de los tiempos. La escatología es lo que está por venir: muerte, juicio, infierno y gloria. Y lo que nos espera. Y el mes de noviembre se abre con todos los santos, que nos hablan de la esperanza, de la vocación a la que somos llamados, y al día siguiente hablamos de otros difuntos, porque los santos son difuntos que están esperando la resurrección. Que sepamos con seguridad, solo el Señor y la Virgen María están en cuerpo y alma en el cielo. Algunos sospechan que también Moisés, que incluso San José podría estar, pero todo eso no es dogma en absoluto. Pero los cuerpos de los santos están esperando, veneramos sus reliquias, también lo hemos hecho el día 5 aquí en la catedral, las reliquias que veneramos en la prelatura, como signo y esperanza de que vamos a resucitar, que realmente estos cuerpos que veneramos, aquí tenemos la del mártir de la persecución religiosa en España de los años 30, pues esperando la resurrección. Aquí hay un trozo de hueso que se unirá a los demás, trozos de huesos que están sobre todo en Toledo, y resucitarán. Y el domingo pasado el Señor nos habló de un modo muy especial de la muerte personal, y hoy se nos habla del juicio final, de la venida final del Señor, y el domingo que viene, Cristo Rey. Y luego tendremos todo el Adviento, que es el comienzo de un nuevo año litúrgico, para hablar de todas estas verdades. Y supongo que mañana, pues el Padre José Joaquín les hablará del juicio final y de la venida final. Yo hoy les quiero hablar de un tema que no es directamente el tema del Evangelio de hoy, pero que es colateral y que nos ayuda. Y es de lo que quiero hablar hoy, porque los días 15 en esta parroquia tenemos la misa de adoradores. Estamos convocados aquellos que generosamente desde hace más de un año y medio pues han respondido a esta llamada que hemos hecho desde la parroquia para mantener la catedral abierta y poder adorar no solamente a las horas del día, como teníamos desde hace años, desde que soy párroco, sino también en las noches. Y quiero profundizar un poquito en esto. El domingo pasado hablábamos de la importancia de los templos, porque celebramos la dedicación de Letrán. El viernes vamos a celebrar el aniversario de la dedicación de esta catedral y adornaremos con velas prendidas nuestros muros para dar gracias por estos 14 años desde que tenemos esta nueva catedral. Y hablábamos de la importancia del templo, y no nos vamos a retractar de lo que dijimos, pero hoy el Señor nos habla de una importancia relativa. Está Jesús en un templo que Él no despreció para nada. El templo de Jerusalén el Señor lo amaba muchísimo.
A los 12 años dio ese gran disgusto a sus padres, quedándose porque debía estar en las cosas o en la casa de su padre. El Señor tiene un celo tan grande por el templo que 2 veces nos dice en el Evangelio, uno los sinópticos y otro San Juan, que lo purifica con violencia, con santa ira, porque la violencia no tiene por qué ser mala. La violencia, cuando es ordenada y está con vistas al bien, pues es algo bueno. La santa ira. Y el Señor, que es el que puede ejercitar cuando Él lo cree conveniente, métodos pacíficos y a veces métodos violentos, claro que sí. Y el Señor, con fuerza, con energía, purifica el templo. Todo esto nos habla de lo importante que es para el Señor el templo. Un día, con mucha fuerza, el Señor gritó en el templo, en la fiesta de los tabernáculos: quien tenga sed, que venga a mí y que beba. Y estaba hablando del templo de su cuerpo, igual que cuando purificó el templo, dijo, cuando le preguntaron cuál era la autoridad que él tenía, él decía: este templo se va a destruir. Y todo el mundo decía: ¿pero cómo va a ser eso? Herodes llevaba 46 años, el anterior Herodes, el padre, había estado 46 años construyendo el templo y tardó 40 años en construirse el templo, 84 años tardó en construirse el templo, porque se terminó de construir en el 64 después de Cristo, es decir, 30 años después de Cristo. El templo ya quedó culminado, aunque en la época de Jesús ya estaba prácticamente hecho, había que embellecerlo, y era el orgullo de todo el mundo, porque el templo que vivió Jesús, aunque lo había hecho un pagano, un personaje nefasto como fue Herodes, era un templo del que todos los judíos estaban orgullosos. Y el Señor anunció que poco después, 40 años después, en el año 70, Él no dijo la fecha, pero que poco después ese templo iba a ser destruido. Y Jesús lloró porque amaba el templo. Pero la importancia del templo, que es muy grande, es relativa. Y aquí quiero llegar hoy. Estamos muy orgullosos de nuestros templos, los defendemos, nos indignamos cuando el Estado nos los roba o cuando los perseguidores de la Iglesia nos los queman. Se están quemando muchos templos y tonto es el que se crea que es accidental. Todos los templos que de vez en cuando salen ardiendo de la nada en Francia, en Canadá, en Estados Unidos, no salen las noticias porque a los grandes de este mundo no les importa, pero se están quemando muchos templos y hacemos muy bien en defenderlos y en protestar y en indignarnos y en volverlos a hacer y en embellecer los que tenemos en los lugares donde tenemos más paz y más libertad. Pero la importancia del templo es relativa, porque lo más importante, mucho más importante que cualquier templo, es tu corazón. Y aunque tenemos que trabajar todos, decíamos el domingo pasado, para que nuestros templos sean cada vez más hermosos, hasta económicamente incluso, lo más importante es que trabajemos denodadamente para que mi corazón sea un templo grato al Señor. Toda la belleza que veo en los templos no es nada comparado con la belleza que tengo que dejar que el Señor devuelva a mi alma cada vez que peco. Y para eso está el confesionario. Y para eso bautizamos a nuestros niños, porque sus corazones son auténticas catedrales donde vive el Señor. Conozco padres que no pueden ir a la iglesia y tienen hijos recién bautizados y se arrodillan delante de sus niños porque saben que el templo de ese niño es un templo sagrado donde no hay ni un solo pecado, porque son bebés todavía. A los niños hay que educarles, no hay que dejarles estar corriendo por el templo, pero son inocentes. Hasta cierta edad son inocentes, no saben lo que hacen, por eso son los padres los encargados de educar a sus hijos, y ya cuando sean mayores ya sí serán responsables de lo que hacen, pero cuando son pequeños recién bautizados, antes de que empiezan a ser conscientes y a hacer el mal, son catedrales. Y nosotros también cuando recuperamos la gracia de Dios. ¿Y a dónde quiero llegar con todo esto? Pues a que nosotros venimos al templo, porque el Señor hoy, en este apocalipsis sinóptico que hemos escuchado, dice, después de anunciar todas las cosas terribles que han pasado, pasan y pasarán hasta que venga el Señor a reinar, dice, ni un cabello de su cabeza perecerá, con su perseverancia salvarán sus almas. Si perseveramos, salvaremos las almas. Y es que estas almas, cuando todo sea destruido, estas almas resucitarán.
Perdón, los cuerpos resucitarán, las almas no resucitan porque las almas no se mueren. Las almas que sobreviven a nuestra muerte se unirán a sus cuerpos y los cuerpos resucitarán. Es que me estoy distrayendo con la niña esa y por eso me cometo estos errores. Hay que sostener a los niños y no dejarles sueltos en la iglesia de cualquier manera, porque es que no nos centramos nadie, ni el que habla ni los que intentan escuchar. Hay que cuidar a los niños y no abandonarlos, como si esto fuera el mercado. Estamos llamados a resucitar. Y entonces nosotros ahora tenemos que preparar nuestra alma. Y hoy, a estos adoradores y a todos los que están escuchando, incluso en las redes, les quiero invitar a ser adoradores. Porque es cuando nosotros, lo más importante que tenemos que hacer en esta vida, hasta que muramos, es comulgar, recibir al Señor. Pero no todo el mundo está preparado para comulgar, porque todavía no hay unas situaciones en las que ellos mismos se han metido, consciente o inconscientemente, de pecado, Bueno, pues estas personas que todavía no pueden comulgar, pueden ser adoradores, son llamados y bienvenidos a la iglesia. Y tienen que adorar, sobre todo, para implorar que el Señor rompa los obstáculos que les impiden comulgar. Y todos los que estamos aquí estamos llamados a ser adoradores. Y llevamos 1 año y medio con la adoración, pero la adoración no es la adoración perpetua, pero la adoración no es algo que está ya conseguido. De hecho, aunque la mayoría de los adoradores, y los que están aquí no necesitan escuchar lo que voy a decir, la mayoría de los adoradores son responsables y puntuales y son incapaces de abandonar al Señor. Pero hay algunos adoradores que no están aquí, son los que no vienen a la misa de los 15, que abandonan al Señor. Lo abandonan. O llegan tarde, o no avisan cuando van a faltar, no buscan un sustituto. Y esto es muy grave porque pone en peligro la adoración. Lo que hemos conseguido con tanto esfuerzo, si el Señor se queda solo. Sé que hay sitios donde se expone el Santísimo y no les importa pero eso está prohibido. No se puede exponer el Santísimo y dejar al Señor abandonado. Como no dejaríamos a un niño abandonado. ¿Qué padre deja a su hijo abandonado? Bueno, me voy un rato y lo dejo en casa. No, pues con mucha más razón no se puede dejar abandonado el Santísimo Sacramento. Cuando está encerrado en el sagrario, con llave, seguro, pues sí, podemos dejar la iglesia vacía para que quien quiera pueda entrar. Pero la exposición del Santísimo, el Señor está expuesto. ¿Y a qué se expone? A nuestro abandono. Entonces tenemos que ser responsables. Y hoy les quiero reiterar la necesidad de seguir implementando y seguir mejorando los turnos de adoración. Tráeme, Anthony, por favor, el papel de los avisos. Voy a leer cuáles son los turnos que están un poquito más vacíos, porque solo hay un adorador o corre peligro que se quede abandonado, porque hay adoradores menos responsables, esa es la palabra, responsables. Y entonces yo les pido que entre todos fomentemos la adoración, que seamos apóstoles de la adoración. Cuando algo nos gusta, lo transmitimos. Oye, esta película es muy buena, tienes que verla. Oye, este restaurante es bueno, tienes que ir a comer ahí. Bueno, pues el mayor consejo que podemos dar a cualquiera, aunque no esté bautizado, aunque sea terrorista, es ven a adorar, ven a estar con el Señor. Algunos esporádicamente, pero cuando alguno ya tiene un mínimo de responsabilidad, yo les invito a todos ustedes, a tomar un turno, 1 hora a la semana de adoración. A lo mejor tú solo no puedes, pues únete a tu familia y que sea el turno de tu familia, para que cuando tú no puedas, el papá no puede, va la esposa o manda a los hijos, si son un poquito mayores, tampoco hace falta una edad muy grande para ser adorador. 1 hora a la semana. Te aseguro que tu vida cambia. Y yo a todos les invito a ser responsables y a hacerles este regalo. Al Señor, a la iglesia y sobre todo a ti mismo. A la parroquia le haces un gran regalo porque a mí me dejas la tranquilidad de saber que la iglesia está abierta y que el Señor está acompañado, porque hemos puesto cámaras desde que tuvimos la adoración, claro que sí, pero no es suficiente. ¿De qué me sirve saber que alguien profana el Señor? Lo que quiero es que nadie lo profane. Y para eso tenemos que estar aquí. En Huacho han profanado el Santísimo Sacramento. Entonces, han robado la custodia con el Señor. Y no sabemos qué han hecho con el Señor. Es gravísimo, es terrible. Hay personas satánicas, hay gente que se dedica a robar las sagradas formas. Entonces, igual que nosotros cuidamos de los niños, cuidamos de los indefensos, tenemos que cuidar del Señor. Y entonces llamo a todos a fomentar turnos de familia o de amigos. Hay horas que son un poquito más delicadas. Las horas de las 11 a la 1,
de cada día, es lógico, es la hora de preparar el almuerzo o la hora de almorzar, pues requiere un mayor sacrificio y un mayor esfuerzo, pero yo lo pido, más esfuerzo ha hecho el Señor por nosotros. Entonces, a las 11, a las 12 y a la 1 de casi todos los días están un poquito más flojos, sobre todo martes, jueves y viernes. Y luego en la noche, pues la noche del domingo al lunes está un poquito más flojo, y no sé por qué las horas más son a las 12 de la noche y a la 1 de la noche. Entonces, del domingo al lunes, a las 12 y a las 2, solo hay un adorador. Los sábados al domingo, o sea, esta noche, a las 2 y a las 5 de la mañana del sábado, solo hay un adorador. Si ese adorador se pone mal o le pasa algo, el Señor se expone a quedarse solo. Yo espero que el adorador del turno anterior, si ve que no viene nadie, pues se pueda esperar y se quede, pero a veces no es posible. Entonces es muy importante. Del jueves al viernes a la 1 y a las 2, del martes al miércoles a la 1 y a las 3 de la madrugada. Es cierto que hay gente que por la mañana no puede porque tiene unos horarios de trabajo, de cuidado de los niños, pero en la noche, como llevamos una ciudad pequeña, una ciudad segura, podemos venir por la noche, dejar ahí la moto, estar aquí una hora con el Señor. Es que por la noche me apetece dormir. Sí, claro, pero ¿cuántas veces, cuántas personas no tienen ningún inconveniente en por la noche estar en lugares donde no debemos estar? Porque la noche es para dormir. En la noche deben velar los médicos que tienen guardia, los enfermeros, los policías y los adoradores. Pero a veces por la noche, ¿quiénes están despiertos? Los sinvergüenzas y los juerguistas. ¿Y cuántas veces no tenemos ningún obstáculo en acostarnos a las 3 o a las 4 de la mañana por el mundo, por la fiesta, y no somos capaces de hacer este sacrificio por el Señor? ¿Dónde está nuestro amor? ¿Dónde está nuestra prioridad? ¿Qué excusa tenemos para no cuidar del Señor, para no acompañarle? ¿Qué excusa tenemos? No hay. ¿Que me cuesta un poco? Bueno, sí, pero ya digo, lo que hacemos por el mundo, ¿por qué no lo hacemos por el Señor? ¿Y qué hay que hacer en esa hora de adoración? Porque yo no sé rezar, porque yo me distraigo, porque yo me duermo. Bueno, si tú vienes aquí, aunque te duermas, una cosa es que vengas a dormir, pero que te quedes dormido, pues mira, Dios te lo dará mientras duermes. Porque solo venir y estar aquí una hora en la banca dura ya es un gesto de amor. Si te duermes, ¿qué le vamos a hacer? Dios, no te preocupes, que Dios te cuidará. Tú tienes que hacer el esfuerzo, no dormirte, estar atento, pero si te duermes no pasa nada. Es bueno, pues ahí puedes rezar tu Santo Rosario, puedes llevarte algún libro de espiritualidad que te ayude a dirigirte al Señor. La Sagrada Escritura, lo más importante, tener siempre la Biblia, que la podemos tener en el celular. Y bueno, y distraerte, pues claro, pues te distraes, no pasa nada. Cuando te distraes, dices, ay Señor, mira, tengo la cabeza en 1000 cosas, todavía no eres lo primero en mi vida. Con paciencia y con humildad, desde donde estoy, Señor, ahora vuelvo, perdóname. Me he distraído porque estaba pensando en mis preocupaciones, pues Señor, cuida mis preocupaciones. Me he distraído porque me he acordado de que fulanito me ha hecho daño, pues Señor, cuida a ese fulanito. Y convierto en oración mis distracciones, en lugar de ponerme de mal humor o lo que sea. Estar con el Señor. No hace falta hablar mucho, no hace falta estar diciendo cosas. Es bueno traerse un cuaderno o el celular y tomar notas, escribirle al Señor lo que le queremos decir, pero no dar más importancia a lo que yo le digo, cuanto a lo que Él me dice, que el Señor ilumina, realmente la oración me da ideas, me ilumina. Y cuando no siento nada, no pasa nada. A veces el Señor guarda silencio, a veces el Señor parece dormir. Bueno, pues he estado con Él. Una hora de adoración es una hora de amor. Hay gente que se cree que el amor es sentir cosas. ¿Cuántas veces los esposos no tienen ganas de abrazarse ni de besuquearse? Pero están juntos, están. Una madre muchas veces de su hijo lo único que quiere es que esté en casa. Y está tranquila, está en el otro cuarto, en otra habitación, haciendo otra cosa, pero está. Pues nosotros estamos con el Señor. Como aquel hombre analfabeto que no sabía leer y que venía todos los días a ver al Señor. Yo le estoy hablando un día a la semana. Hay gente que viene todos los días a hacer una hora de oración. Y entonces el santo cura de Ars le preguntaba, ¿qué haces con el Señor? Y entonces le contestaba este labrador, yo le miro y Él me mira. Ya está, eso es amar, estar con la persona a la que amamos. Pues, repito, invito a todos a colaborar para que
el Señor esté más acompañado, hacer el mayor apostolado, lo más grande que podemos hacer, para que estos templos, mientras los tenemos y mientras los tengamos, si no los tira un sismo o una persecución, el Señor dice que vendrán persecuciones mayores de las que tenemos, bueno, pero lo importante es que ese día nuestro templo, nuestro corazón sea un templo, y ese nada ni nadie lo podrá destruir, porque si nos matan, el alma no muere, el alma vive siempre y el cuerpo resucitará. En 3 días destruyan este templo, que yo le resucitaré. Sus almas no perecerán. Pues pidamos al Señor que seamos todos apóstoles de la adoración, y de ese modo esta ciudad sin duda cambiará y el mundo cambiará. Este mundo Dios no lo destruye, gracias a que hay muchas almas que oran para que no nos vengan los castigos que merecemos. Este mundo lo sostienen las almas que oran. Que así sea.